Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales. Hoy vamos a estar compartiendo este encuentro sobre perspectivas, prácticas y problemáticas en cuanto al consumidor inmobiliario. Como ustedes saben, es una actividad de capacitación organizada conjuntamente por el Instituto de Estudios Judiciales de la Corte y el Instituto de Consumidores y Usuarios del Consejo de la Magistratura y Función Judicial del Departamento Judicial La Plata. Antes de dar inicio, comparto con todos ustedes en el chat un enlace al formulario para que puedan acreditar su asistencia en esta jornada. Una vez acreditada la asistencia y bueno, terminado el encuentro de hoy, van a poder descargar su certificado de participación en el aula del campus virtual del instituto. Así que por ese lado ya tienen en el chat el enlace. Comentarles que bueno, hacia el final de este encuentro, que va a estar a cargo del doctor Carlos Hernández, se va a abrir un espacio de participación para que hagan sus preguntas o aportes, así que bueno, tendremos ese momento hacia el final del encuentro. Y ahora tomará la palabra la doctora Adelina Ferenc, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial número 12 de La Plata y directora del Instituto de Consumidores y Usuarios del Colegio de la Magistratura y Función Judicial de La Plata. Daniela, un gusto como siempre y te cedo la palabra. Gracias, Camilo. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos, en especial al doctor Hernández y a nuestra, no me sale la palabra, ¿por qué ahora no me sale la palabra? Coorganizadoras, vamos a decir. Marcela Roth y Celeste López Sáez. Bueno, es imposible, pero se los aseguro, es imposible leer la totalidad del currículum vitae del doctor Hernández. Pero me mandó uno muy abreviado, porque realmente el suyo es profuso. Podemos decir de él que es doctor en Derecho, profesor titular ordinario de Derecho de los Contratos y Derecho del Consumidor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario en la UCA. Profesor estable e invitado en diferentes carreras de posgrado, universidades de gestión pública y privada, doctorados, maestrías, especializaciones, autor de distintos libros, capítulos de libros, artículos de doctrina publicados en el país y en el extranjero. Profesor visitante de diferentes universidades extranjeras de la región y de Europa. Es director de proyectos de investigación acreditados, miembro y coordinador de diferentes comisiones de reformas legislativas y es el presidente del Instituto Argentino del Derecho del Consumidor. Así que, ni más ni menos que eso hemos traído. Académico correspondiente a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Bueno, esto es absolutamente resumido. Doctor, bienvenido y, bueno, le damos la palabra. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a las instituciones organizadoras, en particular quiero agradecer al Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y también al Instituto de Consumidores y Usuarios del Colegio de Magistrados del Departamento Judicial de La Plata, y lo hago en la persona de la doctora Daniela Ferenc, y hago mi gratitud también a la doctora López Sáez y a la doctora Roth. Les agradezco muchísimo por este espacio que me brindan en un tema sumamente interesante, ¿no?, y atractivo, como es reflexionar sobre la tutela de los consumidores, aunque recortada, si se quiere, más fraccionada, a un tema particular que interpela mucho en el ámbito judicial, ¿no?, como es la categoría del consumidor inmobiliario. Yo traje para compartir con ustedes una secuencia de PowerPoint. Como se anunció, después de desarrollar los ejes principales, vamos a tener un espacio de preguntas para que puedan ustedes canalizar las inquietudes, las dudas, que hablemos o que cada uno de ustedes pueda efectivamente presentársele. Bueno, vamos a comenzar. Aquí tenemos, perdón, un segundito.
puedo manejarlo con el de controlar, ¿no? Sí, efectivamente. El botón, exacto, ahí está. Sí, exactamente. Bien, como les anunciaba, vamos a hablar sobre la protección del consumidor en el ámbito inmobiliario y me parecía importante hacerlo en una doble perspectiva. En primer lugar, analizar el tema en clave general, sobre algunas consideraciones más generales de la figura, sobre todo a partir de la noción de relación de consumo y su implicancia concreta en el ámbito inmobiliario, y luego dejar algunos minutos al final para trabajar sobre figuras especiales, sean estas contractuales o vinculadas con los derechos reales, para dar un panorama lo más completo y suficiente del tema. Quiero comenzar recordando que la cuestión vinculada a la protección de los consumidores inmobiliarios tiene su antecedente en la versión originaria de la ley 24.240. En la versión originaria de la ley 24.240 había un inciso dedicado al consumidor inmobiliario, aunque la norma tenía una textura más acotada porque ponía un conjunto de exigencias o de recaudos para que pudiera aplicarse la misma. Hablaba de inmuebles nuevos, que la oferta se hiciese pública, y evidentemente eso había generado, disparado, en el contexto histórico en el cual la norma fue sancionada, muchísimos debates acerca de a qué casos se aplicaba y a qué supuestos no se aplicaba. Bueno, hoy el contexto normativo es otro, es un contexto, como decimos en esta secuencia, bien amplio, porque en el fondo el ámbito de aplicación lo delimitamos a partir de una categoría que actúa como el gran instrumento del derecho del consumidor, que es la noción de relación de consumo. La noción de relación de consumo, que no tengo que explicar, ustedes saben que es una noción amplia, que nos permite reconocer pluralidad de fuentes. En esta clase vamos a ver la importancia que adquiere el contrato, la categoría del contrato de consumo y las situaciones jurídicas reales, pero también nos interpela para ver en concreto quién es consumidor inmobiliario y quién es proveedor inmobiliario, que son, en definitiva, las preguntas de fondo que subyacen en este encuentro de hoy. De todas maneras, creo que es muy importante decir que hay pocas normas especiales sobre el tema y que, por tanto, la mayoría de los conflictos que se nos presenten tendremos que administrarlos con esta categoría de la relación de consumo, lo que a mi modo de ver es una buena decisión del legislador. Como recordaba, en las normas originarias teníamos estas restricciones, ¿no? El artículo primero de la ley hablaba de la aplicación a la adquisición de inmuebles nuevos, incluso a los lotes de terreno, vamos a hablar sobre el tema luego, pero ponía la condición de que la oferta fuera pública y dirigida a personas indeterminadas. Incluso luego en el decreto reglamentario de la ley, el 1798/94, se abría el escenario a las viviendas prefabricadas, y también se reglamentaba lo que se entendía por inmueble nuevo. Como ustedes ven en esta secuencia, yo en el título le puse restricciones superadas o resistematizadas. Con eso quiero marcar que algunos de estos debates hoy en realidad son debates que han quedado superados en el nuevo marco normativo, y otras cuestiones que están consolidadas y que las veremos a medida que vayamos transitando la exposición de hoy. Pero es evidente, y esta primera reflexión es interesante marcarla, que hemos dado un paso adelante, sobre todo con el Código Civil y Comercial, en lo que concierne a la protección del consumidor inmobiliario. Bueno, fíjense que lo más importante de estas otras secuencias, más allá de las normas, fíjense que ahí marco la noción de relación de consumo, el concepto de contrato de consumo que aporta el código, y las relacionamos con otras normas de la ley del código que iremos trabajando
a medida que avancemos en la clase de hoy, el artículo 1, el artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor, el artículo 1096 en materia de prácticas abusivas y los artículos 2100 y 2110 y 2111 del Código Civil y Comercial en materia de derechos reales. Recuerdo también en esta secuencia de PowerPoint que hace muchos años, ya más de 15, en las 22ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que ustedes saben que son el encuentro de profesores que se hacen en general cada 2 años. En los últimos años hemos tenido encuentros anuales. Este año se va a hacer en la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes, 23, 24, 25 de septiembre. Bueno, en estas 22ª que se hicieron en Córdoba y que fueron muy importantes porque coincidieron con el 5º Congreso Nacional de Derecho Civil, allí tuvimos oportunidad de abordar de manera genérica el tema de la exposición de hoy y hubo una recomendación general muy valiosa que suele citarse en muchos precedentes judiciales que dice que la actividad inmobiliaria queda comprendida en las normas del derecho del consumidor. Es decir, que hay una conclusión que tiene que ver con todas estas normas que existían antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial y que ahora han quedado plenamente ratificadas. Por tanto, nadie duda en la actualidad que la problemática inmobiliaria está alcanzada por el sistema de protección del consumidor. Ahora bien, ¿cuándo está alcanzada? ¿Cuáles son los casos concretos que suponen la existencia de una relación de consumo inmobiliario? Bueno, ahí hay una cantidad de precisiones conceptuales que hacer, que tienen que ver con problemas concretos que se nos presentan en la práctica, y entonces yo decidí bajar en esta exposición el tema, en primer lugar, a 2 grandes ejes. Primero, el eje vinculado con el consumidor inmobiliario y luego el del proveedor inmobiliario, a quien llamamos consumidor inmobiliario, a quien proveedor inmobiliario en el marco de una relación de consumo. Bueno, ahí aplicamos las categorías que ustedes conocen de consumidor. Consumidor, ¿quién puede ser? El consumidor propiamente dicho, es decir, el adquirente de derechos a través de un contrato, aquel que adquiere por contrato un inmueble con destino habitacional, sea el mismo permanente o transitorio. Hoy ya lo nuevo usado no aparece como una categoría restrictiva en el marco vigente, ciertamente que va a quedar amparado en el contexto del régimen de defensa del consumidor, porque justamente se trata de alguien que satisface una necesidad de consumo. En el caso concreto, la necesidad derivada de satisfacer algo tan primario como es la satisfacción de un requerimiento habitacional, sea que lo haga de manera permanente o de modo transitorio. Esto está presente en pluralidad de reglas del Código. Pensemos en la vieja ley de alquiler, la derogada ley de alquileres, que todavía está con un capítulo pendiente, algo vamos a decir más adelante, o en el decreto reglamentario, el DNU 70/2023, que ha reformado el Código Civil. En esas reglas que ustedes tienen en pantalla se habla de lo transitorio y de lo permanente, y bueno, eso es una lógica que cabalga habitualmente en el ámbito inmobiliario. También es perfectamente posible entender que en este concepto de consumidor quepa la noción de usuario. Usuario, como ustedes saben, es aquel que utiliza. El que utiliza también está frecuentemente vinculado con las operaciones inmobiliarias. En un rato vamos a hablar del tema de las situaciones jurídicas reales y vamos a colocarnos, por ejemplo, en aquel consorcista, sea o no locatario, que utiliza servicios tomados por el consorcio en el marco de un contrato de consumo. Él, bueno, podrá ser allí también entendido o considerado como un usuario en el contexto de una relación de consumo. E incluso también, aunque parezca esto más lejano, la figura del expuesto
está perfectamente en el escenario del consumidor inmobiliario. A punto tal de que incluso yo me tomé el trabajo de traerles para la exposición de hoy un caso que es bastante curioso y doloroso a la vez, pero que habla a las claras de la aplicación que en el ámbito inmobiliario puede tener la categoría del consumidor expuesto, ¿no? Fíjense, este caso es una sentencia de la Cámara de Apelaciones de Salta, un caso bastante peculiar, por llamarlo de algún modo, porque el administrador del cementerio privado, del que vamos a hablar después, porque es una de las normas especiales que trae el código en materia de consumidor inmobiliario, no se le ocurrió mejor idea que requerir a sus deudores a través de intimaciones en color destacada, que no tuvo mejor idea que pegar en las lápidas del cementerio. Entonces él requirió la deuda, lo cual nadie puede decir que esté mal requerir una deuda. Ahora, requerir del modo en que lo hizo parece desdoroso y parece no respetar ese sentido cultural que tienen los cementerios para la mayoría de los argentinos y de las argentinas, ¿no? Evidentemente son espacios para muchos hasta sagrados. Entonces, efectuar una intimación y colocarla de ese modo ante la lápida es evidentemente una práctica abusiva que, como todos ustedes saben, aparece expresamente reconocida en varias normas, entre otras en el artículo 1096 del Código Civil y Comercial y también en el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Y fíjense que lo interesante en este caso es que el que hizo la denuncia, el que fue ante la autoridad de aplicación e invocó que se había violado el régimen de defensa del consumidor, no fue un titular de esa parcela, un deudor, no, fue un tercero que había ido de visita al cementerio. Claramente era un sujeto expuesto a esa práctica abusiva en el contexto que bien describe hoy el artículo 1096 del Código Civil y Comercial. Bueno, de allí, en ese entendimiento, la autoridad de aplicación le impuso una multa al administrador y también se consideró de modo especial que para esa práctica, para cuestionar esa práctica, estaba perfectamente legitimado también el bystander, es decir, este consumidor expuesto, porque lo que quiere nuestro régimen de manera muy contundente es que ese tipo de prácticas queden expurgadas del mercado. Y para eso amplía la legitimación y acepta que se pueda deducir ese planteo aún por quien no es un consumidor o quien no es un usuario, sino incluso frente a un sujeto expuesto, equiparado también en los términos de la ley, y por tanto es un caso claramente de consumo inmobiliario en donde vemos el juego, la amplitud que reviste la categoría del consumidor inmobiliario entre nosotros. Mucho más compleja o más complejos son los debates en orden al proveedor. El tema del proveedor inmobiliario podríamos decir que se las trae. Hay muchas cuestiones que se discuten y yo quise sistematizarlas para por lo menos poner un orden de problemas que a ustedes se les pueden presentar en la práctica en relación a este tema. Fíjense que el primer tema sobre el que quiero alertar es sobre los profesionales liberales. Ustedes saben que, como regla, los profesionales liberales no están alcanzados por el régimen de defensa del consumidor, es decir, que el régimen los excluye. Pero también quiero decirles, como lo dicen las normas que ustedes tienen ahí en pantalla, están viendo, ¿no? El artículo 2, el párrafo del artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor y el 8 bis, ¿no? Bien, en esos dos textos ustedes ven, a mi criterio, las dos excepciones que tenemos en nuestro sistema, ¿no? La primera, que tiene que ver con la publicidad, es decir, si el profesional liberal
concreta mensajes publicitarios de su ofrecimiento, ahí queda incluido dentro del régimen de defensa del consumidor, y es razonable, porque ahí no se está comportando como un profesional liberal, sino como un mero proveedor en el mercado. Y luego, esta es más una opinión personal, aunque se sostiene también por otros colegas en el ámbito nacional, de que las prácticas abusivas, también el párrafo final del artículo 58 bis parece estar haciendo referencia a esta cuestión de aquel que concreta una práctica a instancias del proveedor. Fíjense que bien puede perfectamente ser un profesional liberal, como lo ponen en evidencia los ejemplos que describe esa misma norma. Por ejemplo, parece hablar en alguno de los pasajes hasta de los abogados, ¿no? Y de las abogadas. Entonces, es evidente que ahí la textura del texto invita a pensarse en tema de profesionales liberales. Entonces, primera reflexión, el profesional liberal como regla está excluido. Ahora, hay casos en donde puede quedar incomprendido. Y esas reflexiones son las que uno ve aplicada en el ámbito de la jurisprudencia. Por ejemplo, un tema habitual de discusión, y ahí les traje una reciente sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario y de relaciones de consumo de Cava, que tiene, como ustedes saben, competencia en temas de consumidor. ¿Qué se discutía ahí? Algo muy frecuente en el ámbito inmobiliario, es decir, se había demandado a unos profesionales liberales, creo que eran arquitectos, un arquitecto y un ingeniero, que efectivamente habían prestado sus servicios para construir una casa en un country. Y entonces el actor los demandó, o pretendió demandarlos en el marco del régimen de defensa del consumidor, en el contexto del código de implementación de consumo que tienen en Cava. Y tanto el juzgado de primera instancia como la Cámara le rechazan in limine la demanda por entender que no se dan los presupuestos de aplicación de una relación de consumo, habida cuenta de que no se está en presencia de un oferente, persona jurídica, sino de meros profesionales liberales que están actuando en el contexto de su incumbencia profesional. La línea de razonamiento del tribunal es decir, mire, si estos profesionales están organizados profesionalmente, si tienen una persona jurídica que los organiza como tal, pongamos en palabra un supuesto bastante frecuente en este ámbito, que es una empresa constructora, no hay dudas que vamos a aplicar el régimen de defensa del consumidor. Pero si es un simple estudio de profesionales, como regla general parece caberles la exclusión dentro del contexto de nuestro sistema normativo. Es un tema polémico porque bien puede presentarse en la práctica estudios muy profesionalizados, con estructuras verdaderamente empresarias, y entonces ahí uno podría entrar a dudar, ¿no? Y hay que aquí guiarse por los principios y por las reglas, y evidentemente las reglas nos plantean una exclusión. Habrá que ver en el caso concreto hasta dónde se justifica la exclusión. En este caso, obviamente que cuando uno analiza un precedente judicial tiene el recorte de lo que aparece reseñado dentro del propio expediente. Yo no sé, no conozco las constancias de la causa para decir si es correcto o no. A priori, parecería que esta línea de razonamiento es una línea posible en el marco normativo vigente. Es decir, no hay una organización empresarial, hay una mera prestación de servicios o de un hacer objetivado en un resultado, pero por profesionales liberales, y esto a priori queda excluido del régimen de defensa del consumidor. Hay precedentes, sí, muy contundentes en lo que concierne a la publicidad. O sea, si los profesionales liberales hacen publicidad de su quehacer y eso concierne a operaciones inmobiliarias, bueno, ahí estamos dentro de una exclusión del régimen. Esto es lo que pasó en este caso, que era un corredor que junto con el constructor, el agrimensor y los desarrolladores habían puesto a la venta
un inmueble, un conjunto de inmuebles nuevos que habían comercializado, y el corredor publicó con determinadas características el inmueble que no coincidían con lo que efectivamente se vendía. Entonces había un descalce entre lo publicitado y lo que efectivamente se integró en el contrato, y eso dio lugar a una sentencia, esta que ustedes tienen en pantalla, en donde se lo responsabilizó, evidentemente, a ese profesional, en este caso al corredor, junto con otros, porque se entendió que claramente esa situación queda comprendida en el marco normativo del artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor, a la que hicimos referencia con anterioridad. Otro tema vinculado con estos dos que recién veíamos es el profesional que actúa fuera del ámbito de su actuación profesional. Este es un tema muy frecuente en el ámbito inmobiliario. Es decir, el profesional está cumpliendo un rol en el tema inmobiliario, pero no como profesional, sino como mero prestador de servicios. Fíjense en este precedente que también ustedes tienen en pantalla, había o se juzgaba la actuación de un corredor, pero lo que había pasado es que ese corredor no estaba actuando en su experticia propia del corretaje, es decir, no estaba cumpliendo una labor de intermediación entre las partes, sino que estaba actuando en representación de unos, aparentemente en el contexto de un mandato que tenía del propietario. Esto que yo estoy describiendo y que pone en evidencia este precedente que ustedes tienen en pantalla, si yo abriera aquí y preguntara al grupo, seguramente todos ustedes me dirán, es bastante frecuente en la vida cotidiana, porque muchas veces nos encontramos con profesionales que no actúan en su rol profesional, sino que actúan fuera del marco de su propia experticia. Entonces, en este caso, bueno, no hay ninguna duda de que ahí se aplica el régimen de defensa del consumidor, porque no cabe la exclusión de un profesional liberal en el contexto de su propia actuación profesional, sino que él está prestando servicios por fuera de su propia incumbencia. Un tema no menor, también vinculado con los proveedores y que quise marcar, segundo gran eje, es el tema de la comercialización a través de portales. Hace un rato, cuando empezábamos en la reunión y estábamos previamente con las colegas, hablábamos un poco de la importancia que hoy tiene la contratación a distancia, ¿no? Este fenómeno que ha sido visto habitualmente como un fenómeno excepcional y que hoy cobra mayor protagonismo, porque cada vez los contratos se celebran fuera del lugar de comercialización, y se lo hace generalmente a través de entornos digitales, y se lo hace en general a través de portales, a través de plataformas. Este es un gran tema que podría dar lugar a todo un desarrollo autónomo en el ámbito del derecho del consumidor, nos interpela fuertemente. Pero es evidente que está claro que esta economía de plataformas no está ajena al derecho del consumidor y tampoco está ajena a esta temática que hoy estamos viendo del consumidor inmobiliario. Fíjense este caso es muy interesante. Es un caso que pone en agenda todos los problemas que habitualmente se nos presentan en este tiempo histórico. El interesado, el consumidor, había querido comprar un inmueble destinado a vivienda y había ingresado a un portal, a este portal que está demandado. El portal, cuando él de algún modo selecciona su interés y el inmueble que le interesaba de manera particular, lo redirecciona de manera específica a la actuación de un determinado corredor. Es decir, que el portal lo vincula a ese interesado, a ese consumidor, con el portal. Entonces se inicia el vínculo. En el marco de ese vínculo
se avanza con operaciones, pero finalmente la operación que interesaba, que era la venta, fracasa porque después de haberse concretado ya pasos previos, creo que había habido una reserva, se detecta que el vendedor estaba inhibido y que el inmueble estaba embargado, es decir, que estaba con todos los números para el pobre adquirente. Entonces, la operación fracasó y el consumidor se habrá encontrado con un corredor quizás no del todo solvente, un pretenso vendedor que no tenía de manera evidente con los datos que les acabo de marcar posibilidad de responder patrimonialmente por esa operación fracasada, y entonces se buscó con buen criterio la responsabilidad de la empresa titular del portal. Y el tribunal, sobre todo la Cámara, con gran precisión entendió que esa empresa era tan responsable como el corredor, porque había una trama conexa de negocios. Esa plataforma había vinculado de manera directa al consumidor con el corredor. Y esa articulación demostraba la existencia de negocios conexos que se habían anudado, como bien explica el tribunal, a partir de la publicidad. Entonces aparecen una cantidad de recursos generales que ven ustedes cómo convergen para la aplicación del régimen de defensa del consumidor. Incluso el tribunal ingresa en el tema de los servicios profesionales y dice, bueno, mire, aquí no puede este profesional pretender la exclusión porque él hizo publicidad. Y no solamente la hizo él, sino la hizo a instancias de quien lo vinculaba, que era evidentemente esta empresa articuladora de esa labor de esos diferentes corredores. Bueno, estas son las matrices nuevas que se nos presentan en la comercialización de inmuebles, para las cuales tenemos recursos hoy disponibles. O sea, fíjense cómo los instrumentos que nos aporta el derecho del consumidor, incluso el derecho contractual, nos permite claramente poder construir soluciones como la de este precedente, que a mí me parece sumamente valioso. Otro tema también en clave de proveedor, muy relevante, sobre todo en el interior, pienso en el interior de la provincia de Buenos Aires, pienso también en el interior de la Argentina, en donde frecuentemente la comercialización de inmuebles se hace a través de cooperadoras, de cooperativas o de mutuales, es decir, de entidades de la economía social. Entonces ahí aparece un problema hoy muy interesante para discutir en el derecho del consumidor. Las entidades de economía social están excluidas de manera automática del régimen de defensa del consumidor. Tienen un régimen propio. Ahora, el hecho de tener un régimen propio, ¿los excluye de por sí? Esta pregunta nosotros la podríamos trazar en sintonía con muchos otros temas que a ustedes les puede venir a la memoria. Piensen, por ejemplo, el tema del seguro, que todavía se sigue por algunos discutiendo. Tenemos un régimen especial. Bueno, el hecho de tener un régimen especial no es un criterio de exclusión del régimen de defensa del consumidor. Y esto me parece que es lo que uno observa en la jurisprudencia en los casos de mutuales y de cooperativas, que se administran, a mi modo de ver, muy bien, bajo un principio que tiene mucha relevancia en el derecho del consumidor, que es el principio de realidad. El principio de realidad nos hace ver la realidad concreta que subyace debajo de las operaciones que formaliza el consumidor. Y entonces lo que tenemos que preguntarnos, de acuerdo a los insumos concretos que se nos presente en ese caso, es si efectivamente la relación es cooperativa o si la relación es mutual o si la relación es de consumo. Porque una será una operación solidaria, mutualista, y otra será una operación propia del mercado. Y eso lo vamos a ver en las conductas. Efectivamente, hay convocatorias, hay una participación activa de esos asociados, hay una distribución de excedente, hay un criterio solidario de administración de esos
mecanismos de la economía social, que son muy importantes y hay que potenciarlos, o son instrumentos para la comercialización. Esto será que tendrá que verse en cada caso concreto. Por eso hay muchos precedentes. Acá les traje uno de Córdoba que va en esa dirección, mirar la experiencia, mirar la realidad concreta, u otro precedente posterior de Córdoba, que va, de Mendoza, que también va en esa misma dirección, y hay muchos más, ¿no? Obviamente que hay que hacerlo, como dice este precedente de Mendoza, con prudencia, pero hay que analizar en concreto si la relación es una relación propia de la economía social o es una relación de consumo. Por eso, el hecho de que tengan un régimen especial no autoriza de por sí a la exclusión del régimen de defensa del consumidor. O sea que, como ven, el tema de la categoría de consumidor y la categoría de proveedor se las trae, tiene su complejidad. O sea, hay muchas cosas concretas que subyacen debajo de esa figura. Luego, si vamos de vuelta a la noción de relación de consumo, aparece el tema de las fuentes. Y ahí, en materia de fuentes, es decir, cuáles serían las posibles relaciones que pueden caber en el marco de una operación inmobiliaria de consumo. Bueno, hoy pensé para ustedes trabajar mínimamente estas cuatro, ¿no? Compra-venta inmobiliaria, locación, contrato de obra, fideicomiso, que me parece que son las que pueden interpelarlos con mayor frecuencia. Bueno, que la compraventa inmobiliaria puede ser una operación de consumo, ya los explicamos anteriormente, incluso situaciones muy especiales como la de las viviendas prefabricadas, entendidas en un sentido amplio, también quedan comprendidas dentro del margen de la Ley de Defensa del Consumidor, como vamos a ver, los loteos, los inmuebles nuevos o los inmuebles en construcción. Bueno, todas esas posibilidades están descritas. Y quiero decirles que están descritas en general en el derecho común, porque muchas de las normas de protección de los consumidores en estos temas los encontramos en el derecho común. Entonces tenemos que recordar esas normas del derecho común que le pueden ser de gran utilidad para el consumidor. Por ejemplo, recuerden que el código le dio al boleto naturaleza de contrato definitivo. Ya esa idea de que el boleto es un precontrato es una idea del pasado que está expresamente reconocida como tal en el Código Civil y Comercial, en la sección 8ª, como digo ahí, de la parte especial de los contratos. Y tiene reglas de oponibilidad muy interesantes hoy el boleto de compraventa, ¿no? Frente a la quiebra o incluso frente a otros terceros, como pueden ser acreedores embargantes del vendedor. La interesantísima regla del artículo 1170 del Código Civil y Comercial. Estas reglas habitualmente, ¿quién las va a utilizar? Un consumidor inmobiliario, es decir, alguien que ha adquirido un inmueble por boleto y que tensiona, por ejemplo, con una entidad financiera que le dio un préstamo a ese propio vendedor y que pretende el inmueble sacarlo a subasta. Recuerden que el artículo 1170 del Código Civil y Comercial hoy admite la oponibilidad del boleto sobre la base de un conjunto de requisitos, pero no exigiendo de manera necesaria la publicidad registral. Hoy lo dice muy bien el artículo 1170. Basta la publicidad posesoria. Y la publicidad posesoria es la que está más vinculada con la realidad y con el consumidor. Por eso la importancia del recuerdo de estas reglas generales, ¿no? Pero también tengan presente que hay otras normas especiales vinculadas con la protección de los consumidores inmobiliarios, que obviamente son normas que están pensadas en un contexto más general, pero que la matriz de aplicación la van a concretar los consumidores. En ese sentido, recuerdo la nunca olvidada Ley 14.005, la Ley de Venta de Lotes en Mensualidades, que no fue derogada
por el Código Civil y Comercial y por tanto se mantiene vigente. Y es muy importante porque ahí tenemos venta de lotes a los que les podemos aplicar el régimen de defensa del consumidor. La ley 14.005 es una ley que dialoga, en ese diálogo de fuentes que plantea el sistema de protección del consumidor con el código y con la ley especial. Y eso lo vemos aplicado, ¿no? Hay precedentes judiciales muy interesantes, incluso antes de la entrada en vigencia del código, en donde conjugan la aplicación de la ley con el régimen de defensa del consumidor y lo legitiman a los compradores, por ejemplo, para que puedan regularizar sus situaciones dominiales. Esto es bastante frecuente en la realidad. Y lo mismo pasa con el régimen de prehorizontalidad. Como ustedes recordarán, la prehorizontalidad, la ley de prehorizontalidad, esa sí fue derogada por el Código Civil y Comercial. Pero el régimen de prehorizontalidad está en el Código. Y hay un mecanismo de tutela en el Código que yo veo todavía tiene escaso nivel de cumplimiento. Y digo esto porque se derogó la ley de prehorizontalidad en gran medida con la convicción de que era una ley que no se aplicaba. Un poco de broma podríamos decir, si vamos a derogar todas las leyes que no se aplican, ¿cuántas nos quedarían vigentes, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, lo cierto es que el régimen en parte subsiste y el mecanismo de protección para los adquirentes, habitualmente los consumidores, es el seguro. Miren este artículo 2071, seguro obligatorio, que si no se cumple le da al adquirente la posibilidad de no cumplir. Él puede reclamar el cumplimiento sin cumplir con sus prestaciones, cosa que ya planteaba la vieja ley de prehorizontalidad y que ahora, bajo los matices del seguro obligatorio, plantea el artículo 2071. Bueno, esta es una regla vigente y es una regla que piensa y protege en gran medida a los consumidores de estos inmuebles que se someten al régimen de propiedad horizontal, en los que incluso pueden estar incluidos no solamente operaciones de venta, claro, sino también incluso operaciones hasta de fideicomisos en la redacción que plantean las reglas sobre la prehorizontalidad. O sea, miren la cantidad de cuestiones que tenemos en concreto para construir la protección de los consumidores desde el derecho común. Y esto es interesante pensarlo, porque a veces, y acá hago una nota al pie, a veces pensamos que el régimen de protección del consumidor solo está en la ley o en las reglas del Código en materia de relaciones de consumo. No, cuidado. Hay normas generales que son de enorme aplicación para los consumidores. Piensen en la conexidad que vimos aplicada hace un rato en un precedente. Esa está en la teoría general del contrato. O la prevención que está en la teoría general de la responsabilidad civil. O estas normas relativas a los contratos en particulares, que aunque redactadas de una manera más general, están en concreto mirando a este adquirente concreto que va a ser visto como un consumidor. Bueno, un tema que nos llevaría toda una clase, pero quiero dar un titular, es la cuestión locativa. La locación puede ser una relación de consumo y sí, si se dan los presupuestos que veíamos antes, hay un proveedor y un consumidor, efectivamente la locación puede ser de consumo. Por ejemplo, las empresas, y hay muchas en la capital o en las capitales de provincia, que alquilan empresas inmobiliarias que tienen inmuebles y que dan en locación. Ahí se les aplica sin lugar a dudas el régimen de defensa del consumidor. También en nuestra doctrina se discute mucho, eso lo discutimos en las jornadas nacionales a las que hice referencia del 2009 en Córdoba, si la intervención de un profesional que actúa a nombre de una de las partes profesionaliza el vínculo y hace que ese vínculo sea de consumo. En este ejemplo que dábamos antes, ¿no? Ese locador que se vale de un corredor que ya no es el que está actuando como corredor, sino como apoderado de él. Es un profesional que actúa por él. Esa profesionalización lleva a considerar a ese contrato como una relación de consumo. En eso les diría que hay opiniones encontradas. No me gusta esto de las dos bibliotecas, esa
expresión un poco técnica que se emplea, pero evidentemente hay una discusión muy seria, muy fundada, hay muchos trabajos en uno u otro sentido en la doctrina argentina sobre esta polémica, que adquiere una enorme importancia por esto que ustedes tienen en pantalla. Fíjense lo que nos pasó con el régimen locativo en la Argentina, ya no en el siglo que pasó, que tendríamos que hacer un tratado. Nosotros acabamos de terminar de dirigir una obra colectiva que está próxima a salir sobre el tema de las locaciones y que cuenta toda la historia, ¿no? Pero la última década es terrible. Miren, tuvimos el código, después se sancionó la ley de alquileres, a la ley de alquileres le sobrevino la modificación de la ley de alquileres y luego vino el DNU 70-2023. En una década pasamos, como lo digo ahí en la secuencia de PowerPoint, de un régimen de intervencionismo moderado a un régimen de fuerte intervención legislativa y ahora un régimen de plena autonomía que nunca habíamos conocido salvo en la vigencia del Código de Vélez Arfield. Entonces, en este contexto de plena autonomía, en donde prácticamente se puede pactar todo, y quiero decirles que miren con atención al DNU 70-2023, porque no es que derogó solo la ley de alquileres. Cuidado que el DNU también derogó muchas normas del Código Civil y Comercial. Entonces, el impacto del DNU es notable porque vino a modificar el estado de cosas preexistente. Entonces, ahí hay muchos debates, pero hay una conclusión mínima que yo quiero plantear en esta clase de hoy. Bueno, es evidente que en ese contexto de reivindicación a ultranza de la autonomía, en un área tan polémica como las locaciones, es evidente que cobra mucho sentido la discusión acerca de si la locación puede ser considerada o no como un contrato de consumo. Porque hay algo sobre lo que no se duda, y el DNU no lo duda. No hay modificación al régimen de consumo. Están subsistentes todas las reglas de partida de la clase de hoy. La relación de consumo, el contrato de consumo, la ley de defensa del consumidor. Todas esas reglas subsisten. Por tanto, si la locación es de consumo, hay muchas cosas que no se van a poder hacer en el planteo abstracto y genérico del DNU 70-2023. Porque el DNU 70-23, como yo lo he dicho, describe una locación paritaria, describe una locación que se da entre iguales, en donde negocian los términos y están en una situación de cierta igualdad. No es el caso de lo que puede suceder en el marco de las relaciones de consumo. Entonces, este tema de las locaciones inmobiliarias de consumo es muy importante en el contexto normativo vigente. Otro tema también, ahí no sé si pasó, están en la secuencia de la obra, ¿están viendo esa? Sí, bien. También el contrato de obra es otro contrato muy valioso para reflexionar en términos del consumidor inmobiliario. Bueno, en la contratación de obra inmobiliaria no se duda tampoco, como lo ha dicho la jurisprudencia y tienen un precedente citado en donde se dice que, bueno, en ese ámbito también, si se trata de un consumidor como destinatario final, en los términos que ya vimos, bueno, le vamos a poder aplicar el régimen de defensa del consumidor. Ahora, también es bueno que recordemos que hay muchas reglas en el código que han sido pensadas bajo la matriz de la protección de esa persona humana que habitualmente es el consumidor. Por ejemplo, para mencionar un ejemplo, un caso, en este raconto normativo que estoy haciendo en la clase de hoy, me pareció importante mencionar el artículo 1262 sobre el tema de los sistemas de contratación de obra, en donde el código dice, en la parte final del artículo 1262, que si se trata de inmuebles, la obra puede realizarse en terreno del comitente. Y si nada se convino, ni surge de los usos, se presume, excepto prueba en contrario, que la obra fue contratada por ajuste alzado y que el contratista es quien provee los materiales. Fíjense que la presunción del legislador es el sistema contractual más beneficioso para el comitente.
Y me parece que está pensando en ese comitente persona humana que quizás recurre a ese contrato para acceder a una vivienda. Y me parece que es una norma que está en el derecho común, pero tiene una clarísima textura de consumo y que tiene que ver con grandes ejes del derecho del consumidor hoy, como es el de la transparencia. Lo que está diciéndonos este texto es decir, mire usted, contratista, sea transparente y obre de buena fe, porque si es oscuro y oculta determinadas situaciones, es evidente que le van a aplicar este sistema contractual más exigente. Lo mismo también pasa en materia de vicios ocultos. Todo el régimen de vicios ocultos que está articulado con el régimen de vicios en la ruina es un régimen potente que tiene el Código Civil y Comercial y muy protector para los adquirentes. Un régimen que plantea todo un sistema de garantías, de plazo de caducidad y de prescripción como no teníamos en el régimen derogado. Y esto fortalece la tutela del crédito de los adquirentes, en particular de los consumidores. Y el último contrato al que quiero mencionar, y que me parece importante dar titulares también, para dejar espacio para las preguntas, es el del fideicomiso. El fideicomiso tiene, como ustedes saben, una muy buena regulación en el código, que venía a su vez de una ley anterior que se derogó. El código regula el fideicomiso en el capítulo 30 y al dominio fiduciario en el 31. Hay una regulación interesante. Y esa regulación del fideicomiso prevé al fideicomiso como un gran instrumento para el ámbito inmobiliario. En gran medida la construcción en las últimas décadas se materializó a través del fideicomiso. Y uno podría decir, bueno, si estamos frente a un fideicomiso, a priori estamos alejados de la idea del consumidor, porque el consumidor es un destinatario final y aquel que actúa como fiduciante en un fideicomiso es un inversor. Y el vector fiduciario, consumidor-inversor parecen a priori contradictorios. Bueno, quiero decirles que esto no es tan así hoy, porque los inversores también resultan amparados por el régimen de protección del consumidor. Piensen, por ejemplo, lo que pasa, es un tema ajeno a la clase de hoy, con la ley de mercado de capitales, que expresamente en el artículo primero plantea la protección del pequeño inversor, bajo las reglas de la defensa del consumidor. O sea, la inversión no es la antítesis del consumidor. Sin embargo, más allá de eso, lo que quiero decirles es que en el ámbito inmobiliario, habitualmente el consumidor no actúa como un verdadero inversor. No es el que invierte para obtener una renta adicional de un proyecto inmobiliario. No es ese el consumidor al que estamos pensando todo lo que estamos en esta sala. El consumidor habitualmente en los fideicomisos lo que hace es adherir y efectivamente participar solo como adherente en un rol marginal en un contrato de fideicomiso que ya fue constituido por otros y en donde esos otros que son los fiduciarios se van a llevar el resultado de esa inversión. Y esto es lo que uno ve que en la jurisprudencia los jueces tienen claro. Y por eso vuelven a recurrir aquí al principio de primacía de la realidad que tanta valía le da a la Corte Nacional, incluso la Corte de ustedes, la Corte de la Provincia de Buenos Aires, en donde efectivamente miramos la realidad, miramos qué rol cumple ese fiduciante que se adhiere. Bueno, evidentemente no es estrictamente un inversor, es alguien que tiene como expectativa, como lo dice este caso, ¿no?, la adjudicación y escrituración de una unidad habitacional, y por tanto va de suyo que debe quedar comprendido dentro del régimen de defensa del consumidor. Más aún cuando, como se plantea en otros precedentes, está claro que hay una escasa transparencia. En el último tiempo me parece que esto ha ido mejorando, pero hay una transparencia más acotada en el ámbito de los negocios inmobiliarios de fideicomiso, en donde no se esclarece a este fiduciante
beneficiario el rol que asume, no se lo pone en información completa del contrato de fideicomiso al que él supuestamente adhiere. Es decir, hay problemas de inclusión severos. Entonces, en esos márgenes en el cual el negocio se despliega, parece absolutamente razonable recurrir a las reglas de protección de los consumidores, como todos estos precedentes que estoy contando y, digamos, mencionando a medida que voy hablando, plantean, ¿no? Ni que hablar cuando el fideicomiso no se ha constituido, cuestión que a veces vemos con bastante frecuencia en la práctica, ¿no? Se comercializan un fideicomiso, pero los fiduciantes no le transmitieron los bienes a los fiduciarios, entonces ahí se generan problemas serios, y bueno, ahí todos los que están involucrados en esa operación, sean como fiduciantes o como fiduciarios, tendrán que responder frente a esos adherentes al fideicomiso que buscan la adquisición de un inmueble con destino habitacional. Finalmente concluyo haciendo referencia a estas dos reglas, que son las dos reglas especiales que el código le dedica al tema inmobiliario. Fíjense que son dos reglas no menores porque el código expresamente alude en las dos, las titula relación de consumo. Y como ustedes recordarán, son dos reglas que están ubicadas en el ámbito de los derechos reales, situaciones jurídicas reales, concretamente en los conjuntos inmobiliarios. Ustedes saben que hay tres tipos de conjuntos inmobiliarios: los clubes de campo, los tiempos compartidos y el cementerio privado. Estas dos reglas que ustedes tienen en pantalla están referidas a el tiempo compartido, que se articula en parte con la ley específica en la porción no derogada, el cementerio privado del que hicimos referencia con anterioridad, y no hay mención a los clubes de campo, que tanta importancia tienen en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esta no referencia a los clubes de campo de ninguna manera debe ser entendida en el sentido de la exclusión, y así se lo ha dicho de manera uniforme por la doctrina y la jurisprudencia. Kipper, por ejemplo, que es una referencia obligada en el ámbito de los derechos reales, dice que la circunstancia que el código no traiga una norma específica sobre clubes de campo no quiere decir que los está excluyendo, porque justamente la matriz de esa relación de club de campo deberá colocarse bajo la matriz general con la que comenzamos la clase de hoy de las relaciones de consumo. Entonces habrá que ver si hay o no una relación de consumo para aplicar el régimen pertinente. En ese sentido, recuerdo que es muy frecuente que se aplique el régimen de defensa del consumidor para habilitar, por ejemplo, a un consorcista que integra un club de campo para poder demandar a un prestador del consorcio. En general, los precedentes tienen que ver con problemas de seguridad, es decir, una empresa de seguridad que presta servicios al consorcio. Si efectivamente se le genera un daño a un propietario, el propietario puede accionar en el marco del régimen de defensa del consumidor sin lugar a dudas. Por más que no haya una norma específica en el código como en los otros dos supuestos, claramente podemos ver allí la aplicación de una noción de relación de consumo, porque al menos esos copropietarios serán usuarios en los términos de la ley de defensa del consumidor, en los términos del Código Civil y Comercial, porque están participando de ese conjunto inmobiliario en el marco de una relación que tiene que ver con esa referencia que hace la ley y el código a ese grupo familiar o social del consumidor, en este caso del consorcio contratante. Como ven ustedes, en estos 50 y pico de minutos que hablé, ustedes pueden ver la profundidad que tiene la categoría del consumidor inmobiliario. No es un tema aislado, es un conjunto de temas que permiten que nos permiten resolver esos conflictos
a partir de un diálogo de fuentes, que es lo que intenté efectuar yo en esta exposición. Un diálogo entre las normas derivadas de la Ley de Defensa del Consumidor, de las reglas del Código en materia de protección de los consumidores, de las normas especiales vinculadas al régimen inmobiliario y de las normas generales de los derechos reales y de los contratos que se conjugan bajo la lógica de la idea o de la categoría de la noción de relación de consumo. Por eso es un tema muy potente el del consumidor inmobiliario, y yo los invito a que ustedes acompañen este año los debates que se van a dar en el marco de las jornadas nacionales de derecho civil que, como dije, se van a hacer en la UNE. Y el tema que se va a discutir en la UNE es este, el del consumidor inmobiliario, que tiene una enorme potencialidad en ese diálogo entre el derecho común y el derecho del consumidor. Bueno, esto era básicamente lo que les quería decir, y quiero agradecer nuevamente a todos ustedes por haber participado, y a las colegas y a las autoridades de los distintos institutos organizadores. Estás muteada, Daniela. Ahí está. Sí. Tengo acá una preguntita, me la mandaron a mí de manera privada. Si en los casos de los consorcios, edificios de copropietarios, si el consorcio, perdón, a ver, voy a mirarlo bien. En el caso de la contratación de un tótem, que se usan tanto ahora, o la seguridad privada, puede demandar el copropietario o lo tiene que hacer el consorcio. Bueno, yo creo que, como lo planteábamos recién en la experiencia judicial que hay incluso en materia de conjuntos inmobiliarios en los clubes de campo, que son situaciones asimilables, está clara la legitimación que se le da, porque volvemos un poco, doctora, al manejo de las categorías generales de partida, ¿no? La existencia de una relación de consumo, la posibilidad de aplicarla no solamente al adquirente, al consumidor en sentido estricto, sino también a otros legitimados, como los usuarios o incluso los expuestos, ¿no? en la ejemplificación que fuimos planteando. Así que no me cabe ninguna duda de que si hay un conflicto derivado con la seguridad de un consorcista con esa empresa, él está legitimado para poder hacerlo. Por allí hay quienes, desde una lógica más estricta de los derechos reales, dicen, no, mire, el legitimado, el consumidor es solamente, y hay precedentes en ese sentido, el consumidor es solamente el consorcio, no pueden hacerlo los otros. A nosotros nos parece que es una hermenéutica muy restrictiva y que no es compatible con el sistema de protección del consumidor. Que efectivamente da una textura más amplia a la noción de relación de consumo, ¿no? Bien. Bueno, Marcela, la doctora Rock, no sé si... hay una pregunta acá en el chat que formula María Celeste Vieira y dice: ¿puedo intimar tanto al locador como al corredor inmobiliario por vicios ocultos en el inmueble locado? Bueno, en primer lugar, como regla, hay que decir que no. El corredor inmobiliario, cuando el corredor inmobiliario cumple su función de tal, es decir, está actuando en el contexto de su propia experticia, si ese contrato se celebró con la intermediación de un corredor, ese corredor está excluido. Ahora, si efectivamente el corredor actuó por el locador y el locador fue representado por el corredor, ahí el responsable, en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, podrá ser el locador, pero no el corredor. El corredor podría hacerlo en situaciones de excepción, como vimos hoy en la exposición, cuando hablábamos, por ejemplo, de las prácticas abusivas. Los profesionales liberales no pueden, por ejemplo, Marcela, los profesionales liberales decían que no pueden, por ejemplo, quedar atrapados en el régimen de defensa del consumidor, salvo las situaciones de excepción que vimos con anterioridad. Y si alguien actúa por otro, ya sabemos que el representante nunca es responsable. Obliga al representado, salvo supuestos, obviamente, de excepción. Son las reglas del derecho común. Sí, sí. Bien, bueno, acá
al menos por el chat, no hay ninguna otra pregunta, así que desde el espacio del instituto queremos agradecer enormemente a este tiempo que el doctor se tomó para compartir sus conocimientos y más que nada los fallos que él trae, en los cuales, bueno, se ve que estos temas se están planteando en los tribunales y que necesitan ser resueltos con una base jurídica de entidad, como todos los conocimientos que el doctor nos comenta, ¿no? Así que muchísimas gracias por compartir en este espacio la excelencia de sus conocimientos, doctor. Y a todos los que nos acompañaron y las que nos acompañaron en esta charla, los agradecemos por estar acá. Y bueno, Daniela, ¿querés decir algo? O Celeste. Sí, yo personalmente me gustaría que el doctor repita el tema de las jornadas nacionales de septiembre, Corrientes, invitándolos a todos los participantes de hoy. Bien, sí, dos cosas. Primero, recordarles que ustedes saben que las jornadas nacionales son un encuentro de profesores de Derecho Civil abiertos a la comunidad. Son un espacio que tiene más de 6 décadas y que se anudan con los congresos nacionales de Derecho Civil que tienen casi un siglo de tradición. Y bueno, me parece que es muy importante, ¿no? La doctrina que surge de esas jornadas, como lo he referenciado yo en alguna de las conclusiones que hoy hacíamos. Y el tema de este año de la Comisión de Consumidor, yo voy a estar en la Comisión de Contratos, pero voy a ir y volver porque tengo esta doble pertenencia. Pero el tema de la Comisión de Consumidor es tan interesante, ¿no? Consumidor inmobiliario, este diálogo entre el derecho común y el derecho del consumidor. Así que les agradezco que me hayan invitado, me hayan dado este espacio y bueno, también a los comentarios que hacen ahí los colegas en el chat. Yo estoy muy agradecido por intercambiar opiniones con ustedes de un tema que le sirve a la gente, porque en el fondo, y con esto cierro, hablar del consumidor inmobiliario es hablar de la vivienda. Y la vivienda para los argentinos, para las argentinas, no es un tema menor. Es un derecho humano, ¿no? Y es además algo que está arraigado en la esencia misma de nuestra cultura. La vivienda tiene que ver con eso. Y quería dejarlo como mensaje en el final, ¿no? Estamos hablando de algo que interpela mucho para la gente. Entonces, lo que pueda servir para reflexionar es que puedan servir para mejorar la calidad de vida de la gente, evidentemente son espacios que hay que aprovecharlos. Y sobre todo en este tiempo histórico, en donde también se vuelve a debatir, ¿no? este intercambio entre la autonomía, el mercado, que nosotros nos parece que es siempre importante reconocer, pero no hay que olvidarse también de los débiles, de los vulnerables, de aquellas personas que pretenden acceder a bienes esenciales, ¿no? Como el de las viviendas. Así que esto me parece que es un poco el motivo de mi gratitud especial para ustedes tres que fueron las hacedoras de este encuentro. Espero haber estado a la altura de las expectativas de ustedes. No, por favor, muchísimas gracias el haber aceptado en esa jornada que tuvimos en Mar del Plata. Bueno, siempre es un gusto oírlo. Así que nosotros muy agradecidos desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios de La Plata y desde el Instituto de Estudios Judiciales de la Corte. Muchas gracias. Un gusto, a disposición. Gracias. Gracias a todos y todas. Hasta luego.